¿Quieres saber cómo planificar una sesión de captura completa del cometa 3I Atlas durante su próximo acercamiento a la Tierra? El 3I Atlas es un visitante muy especial, ya que se trata del tercer objeto conocido procedente de fuera de nuestro sistema solar. No sabemos exactamente de dónde viene, no está ligado gravitacionalmente al Sol y no volverá nunca más una vez que se aleje, por lo que esta va a ser una oportunidad única para poder capturarlo en fotografía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de objetos de espacio profundo. Hoy vamos a hablar de un evento muy particular, el acercamiento máximo del 3I Atlas a la Tierra entre los próximos días 17 y 20 de diciembre de 2025. El cometa ya pasó cerca del Sol a finales de octubre, pero su verdadero acercamiento a nosotros, a la Tierra, ocurre ahora, entre el 17 y el 20 de diciembre. Y es que no todos los días podemos fotografiar un cometa que viene de más allá de nuestro sistema solar. Este tipo de oportunidades son muy raras y si las nubes nos respetan, podremos conseguir algo realmente único. Todo lo que vamos a ver hoy depende absolutamente de la meteorología. Si tenemos nubes, no habrá manera de capturarlo. Es cierto que el cometa irá perdiendo brillo muy poco a poco según se vaya alejando de la Tierra, pero seguirá siendo fotografiable durante unos días más, así que dentro de lo malo tenemos cierta flexibilidad por si el cielo nos traiciona durante los días o las noches clave en los que estará más próximo a nosotros. Y recuerda que esto que vamos a ver hoy lo puedes reutilizar igualmente para planificar la captura de otros cometas que no sean el 3I Atlas. Venga, pues si quieres prepararte para intentar fotografiar este cometa interestelar en esta ocasión única, quédate conmigo porque vamos a ver la planificación paso a paso y en detalle. Lo primero de todo que necesitamos es configurar el software planetario que vamos a usar, en este caso Stellarium, para que nos muestre la posición real y la trayectoria del cometa en los días que nos interesa. Seguramente si intentáis localizarlo directamente a mano con la herramienta de búsqueda de Stellarium, no os aparecerá, ya que al ser un cometa muy reciente, es muy probable que no lo tengáis aún en la base de datos del programa. Así que lo primero de todo que vamos a hacer es entrar en los plugins de Stellarium y buscar el complemento llamado Editor del Sistema Solar. Y vamos a hacer clic en el botón de Configurar. Cambiamos a la pestaña Sistema Solar y hacemos clic en el botón inferior llamado Importar elementos orbitales en formato MPC. Seleccionamos el tipo cometas, activamos la opción de bajar lista de cometas de Internet y seleccionamos el origen MPC's List of Observable Comets. Hacemos clic en el botón Obtener elementos orbitales, marcamos las casillas que os estoy mostrando en pantalla y escribimos el nombre del cometa en el cuadro de búsqueda. Escribiremos 3I/Atlas, tal cual, así como os estoy mostrando, y cuando aparezca en el listado, marcaremos la casilla a la izquierda de su nombre. Por último, haremos clic en el botón de Añadir objetos para descargar la información a la base de datos local de nuestro Stellarium. Ya solo nos queda cerrar todas las pantallas que han quedado abiertas hasta volver a la principal y ya estamos listos para el siguiente paso. Aquí es donde Stellarium se vuelve realmente útil. Con los datos del cometa ya descargados, abrimos la herramienta Ventana de cálculos astronómicos y la pestaña de Efemérides. Ahora podemos localizar el cometa en el desplegable buscándolo por su nombre, definir un intervalo de fechas, por ejemplo del 15 al 25 de diciembre, y escoger el intervalo temporal, por ejemplo cada un día solar. Activamos las casillas que os estoy mostrando en las opciones de mostrar y le damos al botón de Calcular efemérides. Stellarium nos mostrará una tabla de información con las fechas, coordenadas, magnitudes, distancias
y demás datos del cometa, donde podremos confirmar que efectivamente las distancias más bajas a la Tierra serán justo entre los días 17 y 20 de diciembre, por debajo de las 1.8 unidades astronómicas. Si cerramos esta pantalla y buscamos el cometa por su nombre, veremos que Stellarium ha dibujado una línea de color en el cielo mostrando el recorrido exacto del cometa durante toda esa ventana temporal. Sobre esa línea aparecerán marcadores con la posición exacta del cometa en base al intervalo de días que hayamos seleccionado. En este caso, cada posición representa 24 horas y el primer número corresponde al día del mes en cuestión. Además, la orientación del icono nos dará una pista visual de hacia dónde desarrollará el cometa sus colas. Esta representación de la trayectoria la combinaremos con la herramienta de selección de día y hora para verificar lo siguiente: ¿a qué hora estará más alto sobre el horizonte en cada fecha? ¿En qué zona del cielo estará cada noche? ¿Qué estrellas de referencia tendremos cerca? Y sobre todo, si tendremos una ventana de observación limpia, o si el cometa se va a acercar mucho a la Luna o se va a ocultar bajo el horizonte, etcétera, etcétera. Con este mapa visual ya podemos planificar la noche y la hora que más nos interese, hacer nuestras capturas desde nuestra ubicación con total precisión. A ser posible, buscaremos una fecha y una hora comprendida entre esos 4 días de mayor acercamiento y en la que el cometa esté lo más alto posible en el cielo. Por ejemplo, en mi caso, los días 19 y 20 de diciembre, a partir de las 3 de la madrugada, lo tendré a unos 45 grados de altitud y cercano a la constelación de Leo, cerquita de los Messier M95, M96 y M105. Toda esta información nos va a ser muy útil para luego poder apuntar nuestro telescopio justo hacia el cometa, ya que este no será visible a simple vista y no suele venir incluido como objeto seleccionable en los atlas de aplicaciones de control como NINA o ASIER. Dentro del equipo recomendado, yo voy a trabajar con una selección dentro de lo que tengo actualmente, que evidentemente no tiene por qué coincidir con lo que tengáis vosotros. Dentro de cada apartado, tubo, cámara, montura, filtros, etc., os iré explicando por qué elijo cada elemento en concreto y os diré qué equivalencias para que vosotros podáis utilizar algo parecido en base al equipo que vosotros tengáis. Y si no tenéis nada parecido, pues usad lo que tengáis. Ya os digo que para los cometas el nivel de exigencia en cuanto a equipo no es demasiado estricto y podremos usar casi de todo. Dicho eso, y dentro de lo que yo tengo, la combinación más adecuada para capturar este cometa, bajo mi punto de vista, va a ser la siguiente. Para este cometa voy a usar el reflector de 500 mm de distancia focal y 90 de apertura, un quintuplete apocromático con una relación focal rápida, estrellas limpias, campo amplio y perfecto para objetos rápidos. Esta vez no me interesa usar el Mach 127 porque no necesito tanto acercamiento y ya sabéis que las distancias focales largas siempre complican más las cosas. Y esta vez y con este cometa realmente no quiero complicarme la vida más de lo necesario. Podría usar perfectamente el reflector de 150 mm de apertura y 750 de focal, pero el refractor de 500 mm me va a arrojar más calidad de imagen al ser un quintuplete, así que me quedo con él. En vuestro caso, os recomiendo usar cualquier tipo de tubo, ya sea un refractor o un reflector, siempre que tenga una distancia focal intermedia, es decir, algo entre los 350 y los 750 milímetros de distancia focal y aperturas entre 70 y 150 milímetros. Intentad evitar lentes cortas de fotografía estándar, porque en ese caso el cometa va a salir muy pequeñito dentro del encuadre, o tubos catadriópticos largos, porque ya os digo que no necesitamos tanto acercamiento para el cometa y trabajaremos mucho más cómodos con distancias focales intermedias. En cuanto a cámara, esta vez voy a trabajar con la ASI 533 MC, que ya sabéis que es una cámara dedicada a objetos de espacio profundo. Alguno me diréis, Sergio, para un cometa, ¿por qué no usas mejor la cámara que tienes para planetaria, la ASI 385 MC? Pues por varias razones clave.
La primera de ellas es que la ASI 533 tiene un sensor mucho más grande, lo que me dará más campo para capturar la coma del cometa y posiblemente parte de la cola sin ir demasiado justo de encuadre. Además, el ruido de la 533 es muy bajo y está pensada para exposiciones de varios segundos, lo cual es ideal para trabajar con tomas cortas, pero muchas, como requiere un cometa rápido como el 3I Atlas. En cambio, una cámara planetaria como la ASI 385 está optimizada para altísimas cadencias y campos muy pequeños, lo que complica mucho el seguimiento del cometa y el procesado posterior. Dicho eso, si vosotros no tenéis un modelo de cámara similar en características a la ASI 533, pues usad la que tengáis, incluso una DSLR os puede servir para capturar el cometa. En cuanto a montura, voy a usar mi montura habitual, la AM5, con la que voy a tener suficiente precisión en seguimiento y estabilidad de sobra para trabajar sin guiado a 500 mm. Luego hablamos de lo del guiado. De nuevo, vosotros usad la montura que tengáis, pero en este caso es altamente recomendable que sea una montura ecuatorial motorizada con capacidad de seguimiento interno sidéreo, es decir, que como mínimo esté motorizado el eje de ascensión recta para contrarrestar la rotación de la Tierra girando en sentido inverso. Ojo, porque con un simple trípode, sin ningún tipo de motorización ni seguimiento de estrellas, os será casi imposible fotografiar el cometa en condiciones. En cuanto a filtros, esta vez y para cometas en general no vamos a usar ningún filtro, ni tan siquiera filtros de banda ancha tipo anticontaminación lumínica, CLS, de alto contraste, UHC o similares. La razón es que un cometa no emite en líneas específicas como una nebulosa de emisión, sino que refleja luz solar y emite en un espectro muy amplio. Cualquier filtro recortará parte de esa señal útil y en un objeto tan tenue y con exposiciones tan cortas, eso juega en nuestra contra. Además, los filtros de alto contraste están pensados más para nebulosas y no tanto para cometas. Aquí lo importante es captar el máximo número de fotones posible y dejar el contraste para el procesado posterior. En este caso no vamos a guiar, el cometa se mueve rápido pero nuestro tiempo de exposición va a ser muy corto, entre 5, 8, 10 segundos. A esos tiempos de exposición la AM5 o cualquier montura ecuatorial motorizada se va a comportar genial con su seguimiento interno nativo y no nos hará falta autoguiado. De hecho, más bien al contrario, el guiado podría introducir vibraciones o correcciones innecesarias. Así que a nivel de montura, seguimiento sidéreo normal y sin guiado. Para esta captura voy a usar una cámara dedicada de cielo profundo, como os dije, la ZWO ASI 533 MC, así que es importante aclarar bien qué parámetros voy a usar y por qué. En cuanto a ganancia, voy a trabajar con un valor de 100, que es el punto en el que estas cámaras activan la segunda etapa de rango dinámico y donde suelen ofrecer un buen equilibrio entre sensibilidad, ruido y capacidad de no saturar las estrellas. No me interesa buscar ganancias extremas, sino una señal limpia y controlada. Para el tiempo de exposición estamos ante un cometa que se va a mover muy rápido en el encuadre de la cámara, incluso con una focal intermedia como los 500 mm que voy a usar, veremos que se mueve relativamente muy rápido. Por ello partiré de un valor de entre 5 y 8 segundos por toma, por light, que me parece un buen rango para ir sobre seguro con este cometa. Con menos tiempo corremos el riesgo de no captar suficiente señal en la coma del cometa y con más tiempo podemos empezar a notar el movimiento del cometa en cada toma y perder definición y nitidez. Podríamos subir el tiempo de exposición más allá de los 8 segundos, pero a partir de cierto punto, el problema ya no es el ruido, sino el propio desplazamiento del cometa durante cada light. Si el cometa se desplaza demasiado en una sola exposición, la coma empieza a perder definición y esa información ya no se puede recuperar en el procesado. Con este setup que voy a usar y a 500 mm de distancia focal, calculo que el rango seguro para mantenerlo nítido y sin penalización estará entre los 5 y los 8 segundos.
Podríamos intentar hacer alguna prueba subiendo a 10 o 12 segundos como límite superior aceptable antes de arriesgarnos a comenzar a perder nitidez. De hecho, a partir de los 15 segundos es muy probable que ya empecemos a tener problemas de nitidez, que veamos la coma algo emborronada y posiblemente alguna estela en las estrellas. En cuanto al número de tomas, en lugar de hacer pocas tomas muy largas, voy a capturar varios cientos de lights muy cortitos. Como mínimo quiero llegar a los 300 y si puedo, lo ideal serían unos 500. De esta forma mejoramos la relación señal-ruido mediante apilado y nos aseguramos de tener suficiente información para alinear el cometa correctamente en el procesado posterior. Con estos parámetros de captura conseguiremos suficiente señal del cometa, estrellas sin estelas y una cantidad de tomas suficiente para promediar y mejorar nuestra relación señal-ruido lo máximo posible. Confirmaros que sí, el Atlas de ASIER incluye una base de datos interna de cometas, pero hasta donde yo sé, esta no es actualizable de forma directa por el usuario. Esta base de datos depende de ZWO y solo se actualiza cuando hay nuevas versiones de la aplicación. Los cometas más recientes, como el 3i Atlas, no suelen aparecer en la lista, por lo que no podremos seleccionarlos como objetos para hacer go-tos directos o añadirlos a un plan de capturas. Pero tranquilos porque aquí viene la parte importante y es que, aunque no es evidente a primera vista, ASIER sí que permite introducir coordenadas de ascensión recta y declinación manualmente y hacer un go-to directo a dichas coordenadas. Este es el método que voy a recomendaros hoy porque es el más preciso y el que mejor funciona con objetos que no aparecen en la base de datos, como es el caso del 3i Atlas. El proceso es el siguiente. Primero, usamos una herramienta externa como Stellarium para obtener las coordenadas actuales del cometa. Ojo, es muy importante usar coordenadas de fecha, también llamadas a veces GNOW. No uséis coordenadas de tipo J2000, que esas no van a daros la posición exacta del cometa en la fecha y hora que tengáis seleccionada en Stellarium. Así que en Stellarium seleccionamos el 3i Atlas, anotamos las coordenadas en cuestión para la fecha y hora exacta en la que vayamos a buscar el cometa en el cielo y después nos vamos al modo Preview de la ASIER. En el modo Preview desplegaremos la botonera de control de la montura en caso de que la tuviéramos oculta o minimizada. Fijaros que en la segunda línea aparecen las coordenadas a las que está apuntando la montura actualmente o el objeto que tengamos seleccionado. Aquí podemos hacer tap en dos posiciones distintas, a la izquierda sobre la coordenada actual de ascensión recta y a la derecha sobre la coordenada actual de declinación. De esa forma, y tocando sobre cada una de ellas, ASIER nos permite introducir manualmente los nuevos valores tanto de ascensión recta como de declinación. Venga, pues repetimos la operación dos veces, una para cada coordenada, haremos clic en Confirm para guardarlas y una vez introducidas las dos, pulsaremos el botón verde de Go y la montura se desplazará directamente a esa posición del cielo. En cuanto termine el GoTo, y como es habitual, ASIER realizará automáticamente una solución de campo para confirmar dónde está apuntando realmente el telescopio y si necesita hacer las correcciones oportunas hasta centrarlo exactamente en las coordenadas que le hemos indicado. Cuando termine el Plate Solving, haremos una captura rápida a mano desde el preview, comprobamos la imagen resultante y verificamos que el cometa está dentro del campo y centrado. Si no está perfectamente centrado, podemos ajustar ligeramente las coordenadas y repetir el proceso hasta que lo logremos. A partir de aquí solo necesitamos mantener activo el seguimiento interno de la montura, es decir, verificar que está activo el tracking en modo siderio. Por último, podremos usar el modo de captura de la ASIER que más nos guste. Personalmente, yo os recomiendo que os creéis un plan nuevo y añadáis como objeto la posición actual o FOV, como lo llama la ASIER. De esa forma podéis planificar cómodamente la cantidad total de lights, los valores de exposición y el resto de parámetros de captura.
Para los que uséis Nina lo tenéis incluso aún más fácil, ya que como sabéis, este se integra directamente con Stellarium. Por si no tenéis configurada esta interconexión entre ambos programas, recordad que lo podéis hacer rápidamente si vais al menú de opciones de Nina y en la casilla de Planetarium seleccionáis Stellarium, en Host, Localhost y en puerto el 8090. Una vez hecho esto, simplemente seleccionaremos el cometa en Stellarium, de forma que aparezca como objeto seleccionado en pantalla, y nos vamos a Nina. En la herramienta de encuadre o framing pulsaremos el icono verde llamado Importar desde Planetarium. De esta forma, Nina rellenará automáticamente la ascensión recta, la declinación y el nombre del objeto, trayendo toda esa información del que tengamos seleccionado en ese momento en la pantalla de Stellarium, es decir, del cometa 3IA. A continuación, añadimos el objeto al secuenciador simple y listo, ya tenemos preparado un target con las coordenadas actuales del cometa, sobre el que luego podremos hacer un GoTo y planificar todo el resto de secuencia de captura para esta noche. Bueno compis, hasta aquí esta guía completa de cómo planificar la captura del cometa interestelar 3I Atlas. Ahora ya sabéis cómo localizarlo en Stellarium, cómo ver su trayectoria, qué equipo es el más adecuado, qué ajustes de exposición podéis usar y cómo encontrarlo y centrarlo correctamente tanto si usáis ASIER como si usáis Nina. Os recuerdo una vez más que todo va a depender de la meteo. Si entre los días 17 y 20 tenemos nubes, esta misma planificación que hemos visto será válida para unos cuantos días posteriores, durante los que el cometa irá perdiendo brillo, pero seguirá siendo fotografiable hasta que se aleje demasiado. Por mi parte, nada más por hoy. Si las nubes me dejan y consigo capturar el 3I Atlas, prepararé un segundo vídeo dedicado al procesado, donde veremos cómo alinear el cometa, cómo combinarlo con estrellas y cómo sacar el máximo detalle posible. Aunque si os soy sincero, el pronóstico desde mi ubicación no augura cielos demasiado despejados para estas noches próximas al fin de año de 2025. Yo voy a intentarlo por todos los medios y espero que vosotros tengáis suerte y que las nubes os respeten allá donde viváis y que os permitan capturarlo sin problemas. Así que mucha suerte de nuevo con el 3I Atlas, muchas gracias por acompañarme una vez más y como siempre, cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.